Estimadas y estimados estudiantes, buenas tardes. Soy el profesor Luis Contreras y esta es la segunda parte de la sesión de clases vinculada a tipo de educación y educación popular. En específico aquí vamos a hablar de educación popular, un tema que personalmente me apasiona, me parece muy importante y que considero una mirada que debe incorporarse en todos los procesos de educación para la salud. Ahora, ¿por qué? Eso se lo voy a dejar a ustedes como reflexión al final de la clase. Eh, Voy a pasar a compartir mi presentación de PowerPoint para que vayamos conversando. A ver, espérame un poquito. Ya. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy día es de educación popular. Y esta imagen es tomada de un libro clásico respecto del tema que se llama Técnicas participativas para la educación popular. Un libro que ya es histórico, fue hecho en los años 80 y fue tan exitoso que tuvo un segundo tomo que después se lo voy a dejar como bibliografía complementaria para que lo revisen. Es un libro muy entretenido de leer y que da muchas orientaciones cuando yo ya tome el ritmo en las prácticas, sobre todo de enfermería comunitaria, para realizar intervenciones educativas a nivel comunitario. A ver, lo primero vamos a partir con una frase de Paulo Freire, más adelante les voy a contar quién es, que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Lo que quiere decir es que la educación no es el proceso de cambio, sino que es el proceso mediante el cual las personas son transformadas en sujetos de cambio de su realidad, dotándoles de lo que nosotros vamos a identificar como conocimiento, como saber. Que más adelante, y le hago un spoiler, vamos a tomar esta típica frase, eh, cliché un poco, que se llama el conocimiento es poder. Vamos a ver por qué. Primero, la educación popular como fenómeno social y político toma fuerza desde fines del siglo XIX en los países de Latinoamérica, porque estábamos saliendo de los procesos independentistas de llevamos unas cuantas décadas en cada país, y la gente empezó a darse cuenta, más ilustrada, que había una gran población identificada como la chusma en esos tiempos, que estaban alejadas de lo que era el proceso educativo, porque de un modo u otro, por distintos condicionantes sociales, no podían acceder a la educación formal. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de educación formal en la clase anterior? Y por lo tanto se les consideraba incultas. Y por lo tanto, entonces, surgía esta necesidad de ilustrarlas como un proceso de eh, empoderar a la población y mejorar la calidad de vida de un país, dándole mayor desarrollo. Estas son, se basa en la idea de que una población educada es una población que logra transformar a su país en un país desarrollado. Esto, entonces, es visto también inicialmente como un proceso de incorporación de la cultura y civilización occidental en la población de Latinoamérica, donde había mucho mestizaje, donde había mucha influencia de las creencias, como visión en ese momento todavía indígena, y que claro, hay un proceso de transculturación que ahora, más de un siglo después, nos ponemos a analizar y a reflexionar, y que lo vemos con otra mirada. En ese tiempo era una forma de entregar un beneficio a la población, desde la visión, insisto, de ese tiempo. En esta lógica, lo que se buscaba, y sobre todo avanzando el siglo XX, en las primeras décadas, era ampliar la ciudadanía, entendiendo que todo ser humano se suponía que desde el derecho tenía igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Era necesario que esta población que decidía ejercer su derecho, por ejemplo, al voto o a exigir mejoras, tuviera educación para que supiera lo que estaba, por lo que estaba votando, lo que estaba viviendo, y no fuera sujeto tan fácil de engañar por personas más demagogas, más manipuladoras, que le podían ofrecer cosas que en realidad no eran reales.
Se implementaron varios procesos de capacitación y de educación más allá de los colegios. En esto participaron y se incorporó, por ejemplo, el término de la formación a través del servicio militar, en las cárceles con una mirada de reincorporación a la sociedad también. Se hicieron procesos de educación, misiones de iglesia, sobre todo los jesuitas tuvieron una gran participación en el país, escuelas nocturnas, escuelas de arte y oficio, agrupaciones de caridad en cuanto a la educación, y todos buscaban capacitar también la mano de obra que tenía el país en ese momento. De algún modo, también desde una mirada empresarial, una mano de obra capacitada, una mano de obra educada, cometía menos errores, era más productiva, faltaba menos, tenía una forma un poquito más elevada de resolver los conflictos, y eso era beneficioso tanto para el trabajador como para su empresa. En cerca en medio, diría yo, en realidad, de la primera mitad del siglo XX, uno de los gobiernos donde más impulsó el proceso de educación desde este movimiento de educación popular fue el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, uno de los presidentes más valorados en la historia de Chile, y que fue conocido por el lema de gobernar es educar. Él pertenecía al Partido Radical y lo que promovía era que se expandiera los procesos de educación en el territorio nacional, que se abrieran colegios en lugares donde era difícil acceder y que se entregara entendiendo que la educación era un derecho que toda persona tenía y que todo niño tenía derecho a acceder, porque de algún modo la educación era un canal de integración a la sociedad, de poder hacer real la democracia y de lograr la movilidad social, que significa que las personas consideradas pobres no estuvieran condenadas a ser por siempre pobres. Entonces, mucho de lo que hizo Pedro Aguirre Cerda en su gobierno tuvo que ver con este proceso, influyó por los movimientos sociales de la educación popular. Aquí paro a definir, educación popular es a la vez un proceso social, como también una teoría relacionada a lo educativo. Vamos a ir viendo por qué. Volviendo a Pedro Aguirre Cerda. Famoso y muy citado es su discurso del 21 de mayo de 1939, donde él señala que la educación formal debe ser un proceso gratuito, único, obligatorio y laico. No sé si les recuerdo un poquito, pero estos temas de que la educación tiene que ser gratuita, única, obligatoria y también laica y de calidad, son demandas que hace poquitos años eran parte de movimientos estudiantiles, de movimientos sociales, buscando que se cumpliera con esta solicitud y que bueno, a casi un siglo, unos 80 años han pasado y todavía siguen siendo un tema. Por lo tanto, queda claro que este proceso de expandir la educación y devolverla a un derecho ha sido un proceso largo, que si bien es cierto, ha logrado avances, todavía le queda mucho por trabajar. Entonces, desde la mirada movimentista social, la educación popular busca que las capas más humildes y con menos acceso a la educación tengan el acceso a esto visto como un derecho que finalmente beneficia tanto a la persona educada como a la empresa en la que trabaja, como al país en el que están instalados. Pero, como ya les decía, también la educación popular es una mirada que tiene una base metodológica y teórica en base a las teorías del aprendizaje. Y el principal teorista o el principal referente de la educación popular es Paulo Freire, un educador brasilero que se le considera el pedagogo, él era profesor más importante de América Latina del siglo XX. Podríamos decir que educación popular, y en este caso la pedagogía o la educación liberadora, como lo plantea teóricamente Freire, es el modelo educativo de Latinoamérica que se vincula a las características de nuestra población, que tiene que ver con esto de entregar, de algún modo ponerse a las fuerzas opresivas, de entregar empoderamiento a la población, de lograr cambios sociales a través de la educación.
Por lo tanto, insisto, Paulo Freire fue el principal referente teórico cuando se empezó a mirar la educación popular desde una mirada más bien científica o basada en la metodología educativa. La obra más famosa de Paulo Freire es La educación como práctica de libertad y La pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido es un bestseller conocido a nivel mundial y que es una pieza canónica de la educación de quien pretende formarse como educador en América Latina y en el mundo. En realidad, Paulo Freire es un autor que he seguido, admirado, y su trabajo ha continuado en distintos países e incluso en el primer mundo. Vamos a partir con este concepto, porque es la base de la educación popular y la educación liberadora. Esta tan manoseada frase que finalmente el autor es Francis Bacon, que dice el conocimiento es poder. Suena cliché, suena incluso un poco chistoso, pero esto de que el conocimiento es poder finalmente es una realidad. El conocimiento, el acceso a la información, me provee de una serie de herramientas que me facilitan acceder a otros derechos. A través del conocimiento yo puedo mejorar mi vida porque sé, por ejemplo, acceder a servicios, sé cómo solucionar problemas, sé cuidar mejor mi salud, sé tomar mejores decisiones económicas, sé a quién recurrir en caso de necesitar algo. Tengo un pool, mientras más conocimientos tenga, mientras más información disponga y sepa cómo usarla, tengo un pool de herramientas a las que acceder para mejorar mi calidad de vida y para poder desarrollar el famoso empoderamiento. Esto de que la población se haga cargo no solo de su salud, sino de su vida en general y que toma un rol más protagónico, solo se puede lograr de manera efectiva si existe conocimiento que lo respalde, visto como una capacidad de un poder que se puede aplicar. Entonces, claro, son un poquito cliché, son un poquito manoseados, pero la verdad es que es cierto, el conocimiento es poder y nunca se lo olvide. Y es un poder que todo el mundo tiene derecho a acceder. Bueno, bajo la lógica de la teoría de Paulo Freire, en el mundo, que esto tiene, insisto, tiene una base política, tiene una base social, y a partir de eso se construye, como una visión científica y analítica de las sociedades en las que vive principalmente Latinoamérica. En este planteamiento existen dos unidades como sociales principales, y lo identifica desde el ejercicio del poder y de cómo el poder se usa para oprimir, y por lo tanto existen los grupos de opresores y los grupos de los oprimidos. Los opresores son los que cuentan con el poder y lo manipulan para mantenerse en una situación de poder y de dominio acerca de cómo funciona la sociedad. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen la convicción que ellos son los que saben, que ellos son los que deben, por lo tanto, decidir y mandar para que exista el orden establecido, para que exista desarrollo, para que exista seguridad social, para que haya desarrollo económico, para que las cosas funcionen como funcionan y que según ellos es lo que debe ser siempre. ¿A partir de qué manera se ejerce la opresión? Ahora, ojo, no el que tenga poder no implica que necesariamente yo lo voy a usar para oprimir, sino que es una decisión de cómo yo lo utilizo y entro en esta dinámica del poder. Tiene un poco de vinculación con las teorías de Foucault acerca del ejercicio del poder. Foucault, por si lo quieren citar o lo quieren revisar. ¿Cómo es que ejercen el poder? A través de la dominación, a través de la desconexión, que significa de apartar por medio de diferentes maniobras al individuo respecto de su comunidad, de evitar, dentro de lo posible, que se produzca unión o coordinación de esfuerzos entre las capas más bajas de la sociedad, porque eso de algún modo favorece que el poder se mantenga entre aquellos que lo ostentan. Desconectarlo también a través de del medio, y ahí se da un proceso del que se empezó a hablar en tiempos también de la primera mitad del siglo XX, que se habla acerca de la alienación, que lo vamos a ver un poquito más adelante probablemente, que es como el trabajador, tomado por el estrés, tomado por la necesidad de sobrevivir, tomado por su horario laboral, tomado por la forma en que trabaja,
termina desconectándose de lo que pasa a su alrededor, termina centrándose en la idea de sobrevivir, de producir y de poder llegar a fin de mes para recibir un siguiente sueldo para poder seguir sobreviviendo. El proceso de alienación ocurre, por ejemplo, en los trabajos cuando empieza la segunda revolución industrial, donde estuvo muy presente la empresa Ford, la de los autos, que empezaron con estas líneas de producción, donde se construían autos y cada funcionario tenía una tarea específica para la construcción del auto. En este sentido, todos sabían que esa empresa hacía autos, pero ninguno de los trabajadores, salvo los que ostentaban el poder, sabían hacer un auto. Todos los demás sabían hacer un arreglo de un neumático, todos a lo mejor sabían poner determinado tornillo, hacer determinada conexión o soldadura, pero cada trabajador por sí solo no sabía cómo se hacía un auto. Ha llegado más aún, en los tiempos actuales, esta situación de desconexión continua, hay mucha gente que trabaja realizando una función para una empresa que ni siquiera sabe bien qué es lo que hace. Por ejemplo, opera planillas, participa en un call center, asiste y realiza inventarios de una empresa que en realidad ni siquiera está en el país y que no sabemos a quién están, ni siquiera quién es nuestro jefe. Ese proceso de desconexión impide que, o dificulta el hecho que yo me pueda cuestionar qué es lo que está pasando, y por lo tanto, al no poder cuestionar, las cosas siguen funcionando como otro decide que deben funcionar. Por lo tanto, es opresión. Yo decido, el otro no. No tiene derecho porque no sabe y no debería meterse en aquello que no sabe. Luego está la herramienta del temor. El opresor ocupa el temor, infunde temor a partir de ridiculizar en su imagen al oprimido acerca de que no sabe y que cualquier decisión o propuesta que venga desde el grupo de los oprimidos va a significar un descalabro social, va a significar una crisis, va a significar que alguien que no sabe, alguien ignorante, toma una decisión que no tiene sustento y que puede ser vista como una caricatura y como algo ridículo. Por lo tanto, debo temer a aquello que el opresor decide que no debe suceder y que es distinto a lo que es parte del orden establecido. Por su parte, los oprimidos son el grupo que está compuesto por la mano de obra, que también tiene una serie de convicciones que se le meten en su cabeza desde que nacen. Hay una serie de contenidos de los que no nos damos cuenta, pero que suceden. La convicción de que no saben, y como no saben, deben seguir a aquel que sí lo hace, acomodarse a las decisiones y cambios que propone el que sabe y obedecer. Porque si no obedezco, voy a ser castigado, ya sea por una reprimenda social o castigado directamente a través de mecanismos de represión. Por lo tanto, tengo miedo y mejor obedezco. Aquí ocurre ciertos elementos de deshumanización que tienen que ver con que al ser oprimido no accedo a la misma cantidad de privilegios o de derechos que marcan lo que es la dignidad de una vida, entonces empiezo a vivir una vida que se aleja un poco de lo humano y muchas veces al ser visto un grupo grande, considerando que el oprimido es el grupo más grande en cuanto a volumen, se le ve como una masa de seres que no son tan pensantes, de que no son tan útiles y que son medios de producción de los que se puede prescindir en caso de que generen demasiados problemas. Lo otro está en el fatalismo. El fatalismo es la sensación de que da lo mismo lo que yo intente, las cosas no van a cambiar porque pareciera que hay un orden cósmico que hace que las cosas sigan igual y mis posibilidades de cambiar y de mejorar mi vida no existen. Son muy lejanas y son casi una fantasía. Luego está la alienación de lo que yo ya le iba hablando, que esta desconexión acerca incluso de mi propia actividad, de perderle el sentido a las cosas que yo hago. ¿Se acuerdan que le hablábamos en otras clases de lo que era el sentido del significado? Ya. En la alienación yo entiendo algo del significado, parte del significado, pero casi por completo le he perdido el sentido de lo que hago, más allá de la sobrevivencia. Y lo otro es la incapacidad, la sensación de que yo como no sé y no voy a saber y la posibilidad de cambiar es remota,
no tengo posibilidad yo de hacer algo para que esto cambie. Y debo seguir haciendo lo que otros me dicen que debo hacer porque yo no sé y no puedo. Entonces, en esta lógica, el tema del poder se ejerce o se tiene a través de diferentes cosas como el dinero, como la influencia, como los contactos, y en este caso, de lo que estamos hablando en educación popular y educación liberadora, es el conocimiento. Bueno, también está el paternalismo y asistencialismo. Los opresores no implica de por sí desde el inicio que sean necesariamente malos. Pueden tener una visión de que son buenos, de que quieren ayudar, pero su forma de ayudar es bajo la lógica de que yo soy el que sabe, y por lo tanto yo decido cómo es que debo ayudar al grupo de los necesitados, de los oprimidos, y ahí empieza el paternalismo. Otro decide por mí, otro me hace las cosas, me ayudan, por ejemplo, si yo no tengo que comer, hacen una colecta para que me lleven una canasta de mercadería, hacen una colecta para que eh, me donen una casa, hacen una colecta para que me donen cosas, pero la intervención o el apoyo no pasa de eso. No es malo donar una canasta de mercadería, no es malo darle comida al que tiene hambre, pero el problema es que si solo hago eso y no tengo una mirada más allá, hago que él siempre dependa de mí. Y esa es la lógica del paternalismo y del asistencialismo. Como nunca lo voy a dotar de herramientas para poder defenderse solo, siempre que esté en necesidad va a tener que recurrir a mí, que soy el que sabe y que tiene el poder. Por lo tanto, se refuerza esta idea de que el opresor sigue decidiendo lo que el oprimido debe tener y que por lo tanto debe saber. Cuando yo ostento el poder, también mando la educación y mando aquellos elementos que yo considero que el grupo grande debe manejar. Como ya hemos dicho, entonces en el oprimido ocurren dinámicas de dependencia de las que he hablado, puesto que no estoy dotado de herramientas para defenderme yo solo, necesito recurrir al auxilio del opresor. El silencio, el otro sabe y por lo tanto mi opinión no es válida, no es importante y no es necesaria. Y la inactividad, como no soy necesario, como no soy válido y lo único que yo sirvo es para trabajar, pierdo la motivación por hacer cosas distintas, pierdo la motivación por participar a nivel social y me retraigo. Me retraigo de tal modo que se metan en mi cabeza ideas, por ejemplo, de que yo como no sé, no puedo opinar de temas relacionados, por ejemplo, a la política. Tanto así que llega a ser visto como algo malo, de que cada vez que alguien habla de política, en el grupo de los oprimidos es cuestionado y es visto como alguien problemático. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Lo han escuchado? ¿Han visto algo así? Cuando alguien empieza a hablar de política, rápidamente empiezan a aparecer ciertas etiquetas que buscan denostar al otro. No voy a hacer referencias, pero tiene algo que ver con las redes sociales. Yo me meto en redes sociales, veo algo político y rápidamente van a empezar a aparecer estos epítetos, estos apodos, estas referencias que buscan acallar a aquel que está opinando. El problema es que bajo esa lógica, el oprimido valida tanto la opresión y que llega a admirar la manera en que se ejerce el poder, volviéndose en una dinámica en que aquel que es oprimido desea y sueña volverse un opresor. Lo que es más preocupante, porque valida la forma en que se establece el orden establecido, se valida la forma en que se oprime al que piensa distinto, se valida la forma en que se omite la opinión de aquel que se supone que es distinto del discurso oficial y no sabe. Y por lo tanto hace que el oprimido busque la manera de acceder al poder por otro medio y volverse a sí mismo un opresor. Ojo ahí. Esto es para irlo pensando cómo pasa cuando hay gente que, por ejemplo, por distintos motivos, acceden al poder por otros medios, y un caso clásico es el caso del narcotráfico, en que una persona que inicialmente parte de un entorno de los oprimidos termina ganando poder por vías no oficiales, y al ganar el poder
no es que cambie el modo en que las cosas funcionan, sino que termina recurriendo a las mismas dinámicas de opresión, de represión, de castigo, de amenaza y de violencia. Ojo ahí. Bueno, eh, para la mantención del poder del sistema opresivo, se crea una serie de mensajes en el inconsciente colectivo que tienen que ver con mitos que se meten en nuestra cabeza, que los terminamos tomando como una realidad, casi que es parte de un orden cósmico, y que nos hacen funcionar a partir de eso. Algunos ejemplos de estos mitos es el orden establecido del que vengo hablando hace rato. Otro decide qué es lo que debe ser y cómo deben ser las cosas, y el pensamiento del mito es que las cosas no pueden ser de otro modo porque de lo contrario hay crisis, descalabro y sufrimiento. El otro mito es el del consumo. Validar el acceso al bienestar o el acceso a la felicidad en la medida que yo accedo al poder por medio del dinero, de la capacidad de adquirir bienes, de adquirir eh, regalías por medio del dinero y de la posibilidad de consumir. Y de ahí vienen temas como el endeudamiento, del tema de que las personas llega, por ejemplo, el 18 de septiembre y se farrean toda la plata del aguinaldo y luego están preocupados por cómo llegar a fin de mes. No es culpa necesariamente de aquel que lo vive. No es que no, lo vamos a exculpar o quitar de responsabilidad, pero hay elementos en el sistema, en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente colectivo, que nos pone el consumo como una especie de máximo nivel de éxito personal. Entre más puedo consumir, soy más. Hay una canción de los Chancho en Piedras que termina diciendo ¿cómo es los Chancho en Piedras? Decían, lo que compras es lo que tú eres más si más cosas compras. Mi viejo almacén se llama la canción. Buen tema, revísenlo. El otro tema está el mito de la libre elección, de pensar que por medio del consumo y por medio del dinero yo puedo elegir a quién voy a darle este dinero, a quién le voy a comprar, a quién voy a acceder. Cuando en realidad los mecanismos de mantención del poder son tan hábiles que existe una serie de marcas que pertenecen al mismo dueño, existe una serie de servicios que también lo ofrecen el mismo grupo de personas y siguen recibiendo el dinero, el poder, solo ellos, haciendo de algún modo también mecanismos para desacreditar a todos aquellos que pueden ser alternativas de compra o alternativas de acceso a los servicios, cuando en realidad no es mucho lo que yo, estando en una dinámica de represión, una dinámica de opresión, puedo elegir. ¿Qué pasa si yo decido también, no solo en las compras, sino cambiar mi estilo de vida? ¿Qué tanto presiona la sociedad para que yo tenga que hacer un estilo de vivir o un ritmo, un flujo vital que ya está establecido por alguien más? ¿Cuánto se le cuestiona, por ejemplo, a una mujer que llegada a determinada edad no ha tenido hijos o no se ha casado? ¿Cuánto se cuestiona o cómo se mira a una persona que decide no continuar estudiando y por distintos motivos hacer otra cosa? O decide no estar conectado a la sociedad, sino que tener una forma de vivir distinta. Ese es el mito entonces de la libre elección, que podríamos profundizarlo mucho más. Hay otros mitos que tienen que ver con la productividad y que van muy juntos, que son el sacrificio y la romantización de la pobreza. Y eso en Chile, este discurso está en todos lados, está en los noticiarios, en la televisión, los medios de prensa, se romantiza, se vanagloria, se alaba a aquel que se sacrifica por conseguir las cosas. Y nótese, diferenciamos esfuerzo de sacrificio. Sacrificio implica el daño personal por conseguir un objetivo. Como esta madre debe sacrificarse por tener 2 empleos al mismo tiempo para poder mantener a sus hijos. Del mismo modo, se cuestiona cuando alguien no se sacrifica y cuando exige que se cumplan sus derechos. Si se han fijado lo que está pasando con esto del retiro del 10% y el cuestionamiento que se está haciendo por parte de muchos grupos de hombres, por supuesto, acerca de que
se les puede retener el 10% si es que no han pagado la pensión alimenticia. Incluso habiendo mujeres que atacan a las otras mujeres que están exigiendo esto, tildándolas con diferentes epítetos también. Es fácil caer en... Rápidamente aparecen como ofensas, que son frases cortas que terminan etiquetando y encasillando a las personas para de algún modo controlar o buscar controlar su manera de funcionar. Lo otro es la romantización de la pobreza, que está muy ligado al sacrificio, esto de mostrar las familias que con tan poco logran cosas, de estas familias, estos niños que tienen que recorrer kilómetros para poder ir a la escuela, o que se tienen que mojar y cruzar pasajes inundados para llegar a trabajar, y de cómo ser pobre pero humilde está bien mientras yo sea obediente y respetuoso del orden establecido. Ojo ahí también, otro mito. Y el otro tema es el ideal del opresor. Se valía tanto al opresor, como ya hemos dicho, que la forma en que él vive pasa a ser el ideal o la expectativa de vida más validada por la sociedad. Yo quiero ser como determinado empresario, yo quiero ser como determinado político, quiero tener la vida que tiene determinada figura de televisión o de cine, porque ese es el ideal y eso es el modelo a seguir y a conseguir. Entonces hay una serie de mitos que vienen del sistema de opresión que funcionan constantemente en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los mitos que funcionan en la sociedad? ¿Se me habrá pasado alguno? Sería bueno que le echaran una miradita, que lo pensaran también, y se lo vamos a dejar para ir reflexionando en el futuro después de esto. Bueno, aquí esto cómo se lleva a la educación, esto de los mitos y de las dinámicas de opresión. ¿Han visto estos memes? ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Sí, lo tienen que haber visto el año pasado. ¿Se acuerdan de la ley de la termodinámica? Cuando les pasaron física. ¿Se acuerdan de el cuadrado de binomio perfecto o el trinomio cuadrado perfecto o de la raíz cuadrada? ¿Cuántas cosas les pasaron en el colegio o sienten que le están pasando ahora que no les ven una aplicación real en la vida? Eso obedece a un fenómeno que es parte de la dinámica opresiva en cuanto al conocimiento, y es la llamada educación bancaria. ¿Qué implica la educación bancaria? Es que como yo soy el que sabe, yo soy el que decide, el conocimiento que debe acceder a alguien a través de su educación formal no tiene por qué ser influido por la vida de la persona, sino que bajo esta lógica de educación bancaria, él sabe lo que yo como empresa o yo como sistema opresor requiero que sepa. Necesito que sepa matemáticas para poder sacar cuentas, calcular, saber comprar, porque eventualmente podría ser un cajero. Necesito que tenga determinada visión de la historia de Chile. Necesito que se maneje en cuanto al lenguaje porque debe ser capaz de negociar o de atender un teléfono, debe ser capaz de entender indicaciones más complejas. Finalmente la lógica es que debe recibir todos estos conocimientos ya procesados, ya analizados por otro, a modo de una cuenta bancaria, donde solo se deposita, no se altera ni se cuestiona. Y se ve al alumno como parte del oprimido, que no sabe, y por lo tanto su función en el proceso educativo es llegar a recibir el conocimiento que el que sabe, que en este caso el profesor, se lo viene a entregar. Pero incluso ni siquiera el profesor decide qué conocimiento es el que se va a entregar. Es otro sistema el que finalmente determina cuál es el cuerpo de conocimiento que un estudiante, por ejemplo, que sale de cuarto medio, debe llevar en su cabeza y cómo es que lo debe aprender. Finalmente, insisto, los mecanismos de opresión no sirve que se reflexione mucho acerca de lo que me están contando, no sirve que se cuestione, sirve que yo sepa y aplique lo que sé. Finalmente, como ya lo ven, el profesor sabe, los alumnos no saben. Alguien decide lo que deben saber los alumnos. El saber, como dice acá, es depositado, ya es digerido, es simplificado y no admite análisis ni crítica. No me sirve,
bajo la educación bancaria, que usted analicen y critiquen mucho lo que le estoy diciendo. El saber no pretende ser neutro y descontextualizado, no tiene una aplicación, no tiene una vinculación con la vida real. Y, por ejemplo, si me van a enseñar a sumar, o me van a enseñar operaciones algebraicas, muy pocas veces me explican dónde es que yo las voy a poder usar en mi vida. Me explican muy pocas veces el contexto en que eso se da. Pero sí me lo tengo que aprender. ¿Y cómo es que aprendo en el sistema de educación bancaria? Memorizando y repitiendo. O sea, son niveles de aprendizaje y de comprensión, y según como escalas de aprendizaje, en realidad bajo. Lo más allá que puedo llegar es a la aplicación, el conocimiento que ya manejo, aplicarlo en determinado escenario, pero no puedo cuestionar ni mejorar este conocimiento. Insisto, ¿cuántas veces les ha pasado que se han enfrentado a este conocimiento y ustedes mismos ni siquiera se han cuestionado el que no cuestionen nada, sino que simplemente reciben la información y no le buscan cómo contextualizarlo? Ojo ahí, los mitos y estos mensajes no solo los pone aquel que ejerce la opresión, el oprimido muchas veces le es mucho más cómodo el mantener este proceso porque le implica menos esfuerzo mental. ¿Ya? Hay que tenerlo claro. Los procesos donde yo analizo, donde yo cuestiono, donde yo evalúo, requieren un desarrollo y un esfuerzo mental mayor. Por lo tanto, es más cómodo quedarse en el rol de oprimido. Es un poquito paradójico porque es cómodo, pero me impide acceder a una calidad de vida mayor. Y ahí viene una dinámica que ocurre en la educación bancaria, que, bueno, educación bancaria es un término que Freire le da a esta forma de educar. Obviamente los que le ejercen no les va a gustar este nombre y lo tratan de llamar de otro modo. En este caso, el reproduccionismo es la forma en que se enseña la educación desde la modalidad bancaria. Esta gran voz que les pongo acá, este gran personaje, habla, y el estudiantado silencioso, atento y obediente, recibe. No cuestiona, sino que guarda. Y cuando se va a evaluar los aprendizajes, simplemente se van a ver en una prueba, a ver si es capaz de repetir o comprender lo que yo le dije, pero no cuestionar. Y ojo ahí, y vuelvo a lo mismo, el reproduccionismo es un aprendizaje pasivo. Yo sé, yo hablo y los demás me obedecen. El resto, el estudiante no cuestiona. Y el tema es que, lo repito tanto, que me termino enojando o molestando cuando me piden que haga aprendizaje activo, cuando active otros procesos cerebrales. De algún modo estoy validando lo que es la opresión. Es una forma de decir, ¿por qué me hacen pensar? ¿Por qué me hacen cuestionar? Es mucho más fácil repetir, yo quiero seguir siendo oprimido. Se las dejo ahí para que lo piensen. Desde la lógica de Freire, se para frente a la educación bancaria, se para frente al reduccionismo y dice que cada sujeto, primero que nada, esta es una decisión política. Todo proceso educativo es un proceso que está vinculado a la política, porque de algún modo, como decíamos que la educación cambia a la gente que va a cambiar el mundo, al educarlo de determinado modo, yo voy a influir sobre el actuar y las decisiones de las personas. Por lo tanto, estoy haciendo política. Y eso, desde la mirada de Freire, es algo que siempre se tiene que tener presente. Toda sala de clases implica un proceso político, no un proceso necesariamente partidista. No implica que yo voy a ser del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la U y de Renovación Nacional, y lo voy a intentar meter a mi partido, sino que política desde una mirada mayor, desde una mirada de cómo funcionan y cómo es el orden en que se desarrollan las cosas en el país. Y ojo ahí, el tema de cuando, lo que hablamos de los mitos anteriormente y estos mensajes, cuando yo hablo de política, en Chile rápidamente se tiende a relacionar con un partido político, cuando en realidad los partidos políticos son coaliciones ideológicas que no implica que ellos tienen su visión de cómo debería ser la política, pero la política es mucho más grande que eso. La política la vivimos todos en todo momento, porque tiene que ver con lo que sucede en los grupos de personas. Bueno, bajo esta lógica, él plantea entonces que hay que reformar los sistemas educativos, que incluyen, por ejemplo, la educación para la salud,
y se plantea una mirada de lo que él llama la educación liberadora. ¿Qué proponía la educación liberadora Freire? Primero, que el estudiante sea visto como alguien inteligente y capaz, que empecemos a ver una mirada de capacidad. Todo estudiante es una potencialidad y es capaz de entender cosas, aplicarlas y proponer cosas nuevas. Lo otro es que el estudiante tome conciencia de su propia realidad y la problematice, que use los conocimientos que toma, que recibe, para analizar lo que vive, lo que está viviendo, cuestionarlo y plantear cómo lo que yo sé lo puedo aplicar para mejorar mi realidad. ¿De cómo se logra esto? Estableciendo un puente, lo que estamos diciendo, entre la educación formal, lo que estamos enseñando, y la realidad en que uno vive. Y que el estudiante sea capaz de analizar y dialogar, que desarrolle esfuerzo y capacidades de procesos mentales de mayor orden que solo aplicar y repetir. También proponía que el educador se preocupe por descubrir cuáles son los intereses que tienen los educandos por aprender. Que el educador también se esfuerce por entender el contexto de sus estudiantes y dónde es que viven y qué necesidades tienen. Que el saber se democratice, que se asuma como que el educador, a pesar de que sabe que tiene una vasta trayectoria, que tiene una expertise, no lo sabe todo y que por lo tanto puede equivocarse y el educando puede tener conocimientos que él no tenga. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y que por lo tanto, por otro lado, el conocimiento no sea entregado de forma digerida siempre, sino que genere una pedagogía de la pregunta, que el conocimiento o cada clase, en vez de terminar en una conclusión donde diga, y esto debe ser porque esto es así, me abra a, ya, con estos conocimientos entonces, ¿cómo cuestiono o cómo analizo el proceso que estoy haciendo? La pedagogía de la pregunta. La palabra es reflexión y acción, y ahí está la importancia de el diálogo y la concordancia. La reflexión y acción es decir, yo hago y reflexiono sobre lo que hago, y entonces empiezo a hacer a partir de lo que he reflexionado, para que yo esté generando un aprendizaje constante de lo que estoy viviendo y una mejora constante de mi propio entorno. La verdadera educación es el diálogo, que le venimos dando vuelta a este tema desde que hablamos del estudiante. Entre el educando y el educador debe existir una relación en que ambos aprenden del otro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque uno es el experto de determinada materia. En este caso, yo soy el profe que creo tener algún nivel de expertise superior a mis estudiantes en cuanto al tema de educación popular. Pero ustedes son expertos en cuanto a su entorno, en cuanto a su vida y en cuanto a temas que probablemente yo ni siquiera sé. Y por lo tanto, ustedes para poder desarrollar un diálogo, para poder desarrollar un trabajo de educación liberadora, me pueden involucrar en lo que ustedes conocen de su entorno y yo aprender de este. Y por lo tanto, a través del ejercicio de educar, yo aprendo a educar mejor. Como decía aquí, Freire decía, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no se han hecho, que es parte de lo que hablábamos de la educación bancaria. Cuando hablamos de educación popular desde una metodología educativa, primero está centrada en atribuir sentidos y significados a partir de la experiencia previa de la persona. Tengo que tener siempre claro cuando hago educación popular qué es la vida, qué es los aprendizajes previos que ha tenido cada individuo que está participando en este proceso y cómo esto los puedo ocupar para juntarlos con los conocimientos que yo busco que incorporen. Lo otro, la de metodología dialéctica, que significa diálogo. En estos casos, el profesor no es el que va solo a hablar, sino que se espera que el estudiante sea capaz de opinar, de preguntar, de agregar contenidos, de colaborar con el proceso de su propio aprendizaje, de hacer un aprendizaje activo. Y como dice acá, vincular entonces la reflexión con la acción, que es un poquito que lo que hemos pedido que ustedes en este proceso, aprovechando la instancia que hemos tenido de la pandemia,
desarrollan actividades de aprendizaje activo, donde tienen que aplicar de algún modo aquello que se entrega en una prueba, o en una guía, perdón, aplicarlo, ocuparlo y reflexionarlo para desarrollar ciertos constructos, como los mapas conceptuales, y como los foros, los diálogos y las conversaciones que hemos tenido de manera directa. Ahí, cuando yo aplico lo que estoy sabiendo, es cuando logro que se consolide el aprendizaje y se transforma en una herramienta. Si yo solo repito, el aprendizaje va a estar ahí volando, no se va a conectar con nada y no sirve como una herramienta al contenido. La ecuación popular permite entonces transformar al educando en un proceso activo, reconociendo su expertise acerca de su propia realidad, que ya lo hemos dicho. El hacer esto, aunque cueste, aunque resulte un poco más incómodo, porque lo he dicho, funcionar en una metodología de opresión, donde yo soy el estudiante oprimido, es mucho más cómodo, porque no tengo que pensar, porque otro hace el trabajo por mí, y yo solo tengo que memorizar para la prueba. Pero no desarrollo muchas capacidades más allá de la aplicación. Y hay que decirlo, hay muchas enfermeras que funcionan así, muchas enfermeras cuya justificación es que la determinada guía clínica o determinada norma técnica dice que se debe actuar de determinada forma. Puede que la guía norma técnica tenga razón, pero si yo solo me voy a guiar en lo que el papel dice sin capacidad de cuestionarlo o de proponer nuevas cosas, me voy a quedar entrampado. Tengo conocimientos técnicos, pero no tengo muchos conocimientos de un profesional que puede desarrollar el cuidado. Este trabajo de desarrollo de aprendizaje activo me ayuda a desarrollar la creatividad, el análisis crítico, la capacidad de diálogo y la reflexión, que son herramientas que todo profesional, no importa en el área que se desarrolle, van a necesitar siempre. Entonces, para que se lo piensen y valoren este proceso de tener que pensar, aplicar y moverme un poquito de mi asiento. Lo otro es que la educación popular permite socializar y enriquecer el conocimiento individual, potenciando el colectivo. De algún modo, si yo lo llevo a personas más humildes, hace que al usar y compartir conocimiento, yo pueda enriquecer porque estoy transformando el aprendizaje hacia mi lenguaje y me estoy familiarizando con él. Y en la medida que yo aprendo de manera grupal, aprendo mejor. Según teorías, por ejemplo, como el aprendizaje social, se respaldan también con esto de la educación popular y liberadora. De hecho, por eso Freire es valorado por otros teoristas de la educación, porque tiene este contenido que tiene mucha razón. Y bueno, lo otro es que permite la creación y recreación del conocimiento colectivo a partir de un punto común de reflexión. No solo aprendo, no solo tomo lo que viene de acá, sino que a partir de esto que tomé, que le di un significado, que le di un sentido, en grupo podemos crear algo nuevo, crear un conocimiento nuevo que me permita ocuparlo en mi realidad y que aquel que participó de ese proceso, entonces incluso el profe, se pudo llevar otro aprendizaje. Por lo tanto, es un aprendizaje mucho más amplio y mucho más significativo. La educación que parte de la propia experiencia y los conocimientos de los grupos populares, que es un poquito de lo que estamos viviendo. Cuando yo imparto con una intervención basada en una educación que tiene que ver con la vivencia de las personas, les facilito su aprendizaje, les facilito que se puedan sentir más cómodos incluso estando ahí y sentir partícipes de la educación, no sentir que están ahí solo para recibir y que no tienen nada que decir al respecto. Ya habremos hablado de que entonces el conocimiento avanza a través de un proceso colectivo de diálogo y de algún modo lo que más busca hacer es que la persona no solo se vuelva un receptáculo de información, sino que logre transformarse en un factor de cambio, que era la frase con la que partimos de lo que hablaba Freire. Al yo entrar en este proceso de formación y de enriquecimiento colectivo, logro tomar información, tomar conocimiento que puedo replicar y compartir con mis seres cercanos, con mi familia, con mi comunidad y beneficiar a mi comunidad, porque me siento familiarizado con eso y también me ayuda a ser un factor de cambio porque puedo plantearme las cosas de un modo distinto y decir cómo podría mejorar mi trabajo, mejorar mi proceso educativo, mejorar mi salud
a partir de lo que ya sé, descubriendo y experimentando con los conocimientos que adquirí. Y entonces, para terminar, con toda esta vuelta que me he dado conversando acerca de la opresión, de los procesos de educación bancaria, de la educación liberadora, les pregunto, ¿para qué estamos vinculando la educación popular en educación para la salud? ¿Qué motivos hay? Y los voy a dejar ahí abierto un foro de discusión, sin nota, me importa más el proceso mental, acuérdense la justificación que les vengo dando para su beneficio. ¿Para qué vamos a meter educación popular en educación para la salud? ¿Sirve de algo? ¿Tiene alguna razón de ser? Se las dejo ahí. Espero y confío en que va a haber más de alguna respuesta brillante, alguna reflexión que me va a dejar a mí encantado de lo que acabo de experimentar y de compartir con el grupo de estudiantes. Eso sería todo. Les agradezco su atención. Fue una clase un poco larga, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Quedo atento a sus preguntas y comentarios y que les vaya muy bien.